Bueno, señores, para continuar, el tema que llevamos de fondo es el diodo Zener. Cuando vimos la mecánica de un diodo interna, ustedes se vieron que hay polarización directa en el diodo y polarización indirecta. El diodo Zener, yo les dije que tenía una particularidad en especial. Yo les dije que el diodo Zener, así como lo ven en esta ilustración, esa figura especial que hace como una forma de Z, ¿la ven? En el centro, tiene una condición especial. La condición de este diodo es que, si bien es cierto, obedece a la misma mecánica de un diodo convencional, tiene otro aspecto que lo hace especial, que es que en determinado momento, bajo un escenario ya prefijado, ella puede alcanzar la polarización inversa. Habíamos hablado que si lo comparábamos con su homólogo diodo convencional, pues en sí la mecánica básica, el funcionamiento es muy similar. No obstante, si lo vemos aquí en esta otra ilustración, vemos que tiene su ánodo, su cátodo, y que bajo una condición menor, digamos, por así decirlo, polarizado directamente, se comporta como un diodo convencional. No obstante, si nosotros nos fijamos en esta otra condición que tiene aquí, por ejemplo, este símbolo, que significa que es un diodo de tratamiento especial Zener, si él recibe polaridad inversa, en determinado momento, en un sitio llamado punto de ruptura Zener, él puede lograr un paso en una polaridad totalmente inversa. ¿Bajo qué condiciones? Bueno, ya lo vamos a ver, que de presencia siempre va a haber una resistencia ahí sirviendo como protagonista del proceso. Y vamos a avanzar aquí, por ejemplo, a esta otra ilustración, donde ya se alcanzó la región Zener, y vean lo que sucede en una condición, bajo un contexto donde se rompió o se llegó a alcanzar la región Zener. El diodo Zener transmite en polaridad inversa. Entonces, yo insisto mucho en esto, puesto que cuando vean la figura, con el simple hecho que tengan en el diagrama esta Z, una especie de Z, para hacerlo más plausible, cuando ustedes tengan esa condición, están en presencia de un diodo Zener. Ok, entonces volvamos al tema que nos trae aquí. Si nosotros tenemos un diodo que permite una polaridad inversa, las aplicaciones que tienen son diferentes. Ya nos sirve para, por ejemplo, como regulador. Aquí, por ejemplo, esta imagen en el video anterior se nos mostraba. Les mostraba que había una resistencia en serie siempre con el diodo Zener, y depende de la aplicación. Por ejemplo, aquí tenemos un diodo Zener tomando el control de la corriente pico o de la corriente autoinducida. En esta condición, un driver que me permite recibir corriente de más a menos pasando por un actuador. Esa corriente, cada vez que es abierta, producto del colapso magnético que se da, donde una bobina estaba saturada completamente y deja de estarlo magnéticamente hablando, se produce un reflujo de corriente que ya no tiene el mismo sentido. Es decir, que el diodo va a permitir que la corriente que va a establecerse aquí por el pico inductivo alcance la región Zener y mediante la resistencia sea aterrizada. La diferencia del voltaje de umbral que va a tener este punto de ruptura, por así decirlo, punto de ruptura,
va a ser en función del diseñador del circuito. Por ejemplo, podemos estimar que en voltaje generación, cuando el vehículo está arrancado, todo lo que es 14.5, ¿verdad? Todo lo que es superior a él se drene a tierra mediante la resistencia. Para entrar un poquito más en detalle, el diodo Zener tiene infinidad de aplicaciones. Por ejemplo, véanlo en este otro caso. Aquí el diodo Zener, mediante un resistor, está, por así decirlo, protegiendo, regulando el voltaje que va a atender este consumidor. Ese consumidor es, por ejemplo, en un panel de control, en un clúster, un indicador. Los indicadores a veces trabajan con 8 voltios, con 5 voltios. Se necesita un sistema de regulación de voltaje que sea muy acorde a los cambios de tensión, que proteja el elemento consumidor. Sabiendo que aquí yo puedo tener, por ejemplo, el voltaje fuente, y entendiendo que esta resistencia me va a permitir que el diodo, cuando transmita en polaridad directa, solo deje al consumidor con el voltaje necesario. Detalle interesante: si ustedes miran, siempre y cuando el voltaje esté acorde a lo que él necesita para trabajar, pasará al otro medio. Pero ¿qué pasa cuando el diodo, por culpa de una sobretensión, ¿verdad?, necesita bajar ese voltaje? Pues mediante la resistencia se tira a tierra, porque se irrumpe el umbral llamado Zener. Entonces, si él está capacitado, por ejemplo, para 8 voltios y le están llegando 12, sabemos que él está abriendo y drenando ¿cuánto, señores? 4 voltios. Los demás se quedan para atender las necesidades del consumidor. Entonces, si habláramos de que cómo está colocado este diodo, podríamos decir que este diodo está colocado, si analizamos que el ánodo está con menos y el cátodo está con más. Entonces, ¿cómo está polarizado, señores? Inverso, claro, inverso, completamente. ¿Les queda duda con eso? Vamos a ver si hacemos otros ejemplos. Lo que quiero que entiendan es que la resistencia es necesaria porque ella va a ser una caída de voltaje en serie con el diodo a tierra. Dicho de otra manera, lo que está de más del voltaje que él regula, se lo deja la resistencia y lo drena a tierra, protegiendo y garantizando así un voltaje sano para el elemento de protección. Por eso se habla de un regulador. Bueno, primero usted... ¿Siempre va a necesitar una resistencia? Siempre va a necesitar la resistencia, sea lo que sea. Siempre va a haber una resistencia presente, porque recuerde que la resistencia tiene que tomar parte de la fuente o de la sobretensión para drenar la tierra y dejar lo que realmente necesita el consumidor. En eso basa su función como regulador. ¿Otra pregunta? En el diagrama anterior estaba la resistencia de la parte del ánodo. Aquí está, digamos, en la parte donde está el cátodo. Sí, porque recuerden que él cambia de posición según sea la aplicación. Vamos a poner el diagrama anterior. Ok. Ánodo va con positivo o con negativo. No, polarizado directamente. Con positivo, exactamente. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿aquí cómo está colocado el diodo? ¿Inverso o polaridad directa? Inverso, ¿verdad? Voy a la otra. ¿Aquí con quién está el ánodo?
Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo está polarizado? ¿Directamente o inversamente? Ok, lo que cambia tal vez es la posición de la resistencia, es lo que me quiere decir usted. Pero sin embargo, ¿los diodos están iguales o no? Están iguales, señores. Están igual. Sí. Entonces ese detalle es importante que ustedes comprendan que tiene que haber una resistencia en serie. Una resistencia en serie.